Muchísimas gracias por estar de regreso con nosotros en este Congreso de la Tarde. Es un placer para mí compartir con ustedes todo el contenido que hemos preparado para hoy. Y tenemos una agenda apretada, así es que no se mueva de sus asientos. Y de inmediato empezamos con nuestra entrevista, o una de las entrevistas que tenemos para esta tarde, con el padre Javier Báez, quien es el párroco de la iglesia de Tamboril. ¿Cómo se llama la iglesia, padre? San Rafael. La iglesia San Rafael, claro que sí, la iglesia San Rafael de Tamboril. Es un placer para nosotros, como ustedes saben, estamos en Semana Santa, hoy es Martes Santo y vamos a tratar de conversar con él muchas dudas y muchas interrogantes que tenemos acerca de lo que debemos hacer en esta Semana Mayor. Bienvenido, padre, por estar con nosotros. Gracias por atender esta invitación y ojalá podamos llevar luz a toda la gente que está en sintonía con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor, primera vez que vengo por aquí. Bueno, ya usted no va a ser la última, estoy seguro. Queda nombrado como el asesor en materia religiosa de este programa. Muchas gracias. Y yo que tengo deuda, puedo decir que tengo deuda moral con usted. ¿Ah? No. Cuando yo estuve en Cienfuegos y usted era gobernadora, nunca nos dejó solo a nosotros. Siempre tuvo esa mano solidaria con nosotros. Qué bueno. Yo tuve 6 años en Cienfuegos. Sí. Y en esos años, y que usted fue gobernadora, sí, nunca escuché un no de usted. Gracias, padre. Siempre estuvo presente. Gracias, pero... Y eso lo tengo siempre presente. Gracias. Padre, la experiencia de ese Cienfuegos, como que usted no menciona, es fácil. que no es fácil. Caliente. Cuando a mí me mandaron, yo estaba en Navarrete. No, pero que usted le dan los puntos calientes, padre, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, cosas de la vida. Cosas de la vida. Pero espérese, Navarrete, Cienfuegos y ahora Tamboril. Yo Casi en Pekín. Yo inicié en Pekín. No, pero por acaso usted forma parte también de las autoridades. Oye, Ángel. No de las autoridades en este caso del aspecto religioso, sino también las autoridades que... De grupos subversivos. Con el orden y demás. Yo soy comunitario, yo soy defensa civil, soy bombero. Le dijeron, padre, vamos a sacarlo de Navarrete para evitar una desgracia. Y lo llevan para Cienfuegos. Allá se hizo un trabajo. No. Allá se hizo un trabajo bellísimo. De Navarrete fue a Tamboril. No, a Cienfuegos. Y de Cienfuegos para Tamboril. De Pekín. Ajá. Para Navarrete. A Cristo Rey, Santa Ana, La Fuente. Ajá. De ahí me trasladan por un rebú que se armó allá. Sí, cuando mataron a la jovencita. Es que el padre no es fácil. Padre, usted ha bailado en fiesta. Cristo Rey. Cristo Rey. Mataron a una joven. Salió en el momento menos indicado. Entonces a mí me llaman a las 5:30 de la mañana. Y ahí nos tiramos a la calle. Hasta que se resolvió el problema. Y de ahí lo mandaron Entonces de para ahí me trasladaron a Santa Ana de Navarrete. Allá duré un periodo de como 8 meses. Allá el trabajo fue bellísimo, fue muy intenso. Porque la gente de Navarrete, uno le dice, mire, vamos a hacer esto. Y no le hemos terminado de decir. Y ya lo están haciendo. Laborioso. Mire, como Navarrete, mire. ¿Y de ahí para dónde, padre? Y de ahí, entonces, después de esos 8 meses, me mandan a Cienfuegos. Allá en Cienfuegos, cuando a mí me dicen a mí, la primera vez que me dicen a mí, razón. Padre, a usted va a ser trasladado a Cienfuegos. Yo me puse la mano a la cabeza. Mi madre, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? No, es que usted es bueno apagando fuego. Que no nos tomen eso en mal la gente de Cienfuegos, pero es por la percepción. Ellos saben, porque una persona, un forastero que llegue allá. Exacto. Yo no sabía un nada desconocido. De Cienfuegos. Yo no sabía nada de Cienfuegos. Solamente lo que se decía. Lo que se decía. Tantas comunidades que tiene Cienfuegos. Tienen más de barrios. ¿Cuántos barrios? 79 sectores tiene. Oye, wow. ¿Y qué te digo? Yo llegué con esa premisa en la cabeza. Cienfuegos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y yo dije, Santi, ¿cómo yo voy a trabajar con esta gente? A mí me han dicho que Cienfuegos, esto, que me han dicho que lo otro. Y yo me voy a quedar callado. Déjame esperar. Para crearme mi propia opinión. Exactamente. Y cuando yo me compenetré con la gente de Cienfuegos, caramba. Y con los jóvenes. Y con los jóvenes principalmente. Fue, mira, algo encomiable. Hay gente laboriosa, trabajadora. ¿Qué mala imagen tienen? Qué mala imagen. Y por eso fue que yo luché. Para que otros vieran la otra imagen de Cienfuegos. Porque esa no era la imagen. Hay una mala percepción.
hay una mala percepción de ¿Usted cree que Cienfuegos. lo que se ha vendido no es la realidad? Exactamente, eso lo digo yo, O- porque yo he bajado al fondo. No, él dejó Yo muchos bajé al amigos fondo. ahí. Yo bajé al fondo y vi lo que hay. El problema está que Cienfuegos ha sido olvidado por todos. Eso es. Y cuando un lugar es olvidado por todos, pasan esas cosas. Recuerde que Cienfuegos inició de una manera desorganizada, como el cordón de la pobreza del municipio. Y ya luego fueron desarrollándose con estos empresarios que lucharon por Cienfuegos desde el inicio. Empresario neto de ahí. Esto de ahí está Neno, Roberto Espinal, Hipólito Martínez. Hipólito, Luis Metalera, nosotros Domingo, le Marco decimos Domingo Álvarez. que se muerto, Marco Álvarez. Pero usted salió bien de Cienfuegos. De ¿O hubo Cienfuegos, que rescatarlo? Salí bien. ¿Pero por qué? salí ¿Por qué? bien. ¿Por qué entonces surgen esos cambios? ¿Acaso es que necesitan de su conocimiento, su experiencia para remediar algunas cosas, arreglar algunas cosas? Los obispos son los que manejan ese gobierno interno de la iglesia. Y ellos van observando las realidades de cada parroquia. Un sacerdote puede durar más, antes duraba mucho, pero por derecho canónico, que es el que nos rige a nosotros, entonces puede durar 5 o 6 años. En una parroquia. En una parroquia, 5 o 6 años. Pero de acuerdo a la discreción del obispo Y a las necesidades. y a la necesidad de la comunidad. A mí cuando me dijeron, Padre Javier, mire, está sucediendo algunas cosas aquí en Cienfuegos, para el bien suyo, es bueno trasladarlo. Pero en ese aspecto, cuando suceden cosas externas a la iglesia, estamos hablando. ¿Cómo así, padre? Bueno, que se pone a enfrentar. Que suceden cosas externas a la iglesia. Yo tuve que enfrentar sectores diferentes difíciles. sectores peligrosos en Cienfuegos. Sí. Lo hablábamos ahorita fuera del aire usted y yo. Allá en Cienfuegos me tirotearon allá a la iglesia. Pero entonces, Wow. vea, padre, yo trato de hablar esa pregunta un poquito media pelada para que No, no hay problema. nos escuche. Usted era un poco, diríamos, de esos protestantes, así, de esos Revolucionario. revolucionarios, algo así. Caco caliente, ¿qué Sí. usted le quiere preguntar? Bueno, Muchos dicen que soy usted sale de la iglesia, vamos a ver qué está pasando aquí, vamos por la calle. yo soy, ¿cómo te digo? Muchos Como dicen Rogelio, que yo no soy, piedra. no. Ay, pero ¿por qué te hace ese énfasis, No me padre? compara, Hay no me- muchos que dicen que yo soy caco caliente, Ajá. pero no, yo soy muy prudente y obediente. Ah, bueno. Pero A mí usted me está- encanta observar la realidad para no cometer errores, porque yo represento una institución. Y defiende No, a la y- mayoría. Y yo quiero dejar claro que eso es a modo de chanza, porque para Sí, sí, usted sí. llegar a hacerse sacerdote, tiene que tener esa obediencia y tiene que pasar por un proceso Claro. muy Mira, ecuánime. han pasado cosas en Cienfuegos y me han llamado. Padre, yo no puedo hacer, ya yo estoy en Tamboril. Yo puedo motivar a los compañeros míos para ver qué pueden hacer ellos allá, pero ya yo no puedo ir allá No, a porque dar, ya no es mi a dar jurisdicción. instrucciones. A usted le dicen, padre, tenemos que trasladarlo, pero es porque la amenaza no es usted, sino nosotros han sido amenaza con usted ahí. Bueno, la No, tiraste Capicúa ahí. Él se ha visto involucrado en muchas cosas al tratar de cambiar el modo de vida Choca con de los intereses. Entonces, habitantes. yo lo digo de entonces los- porque de los lamentablemente jóvenes. a quien lo sustituye a usted se va a encontrar con la realidad entonces. Bueno, Se pero topó tal con vez. esa realidad, pero con un capital humano que he dejado. Ah, exacto. Entonces, con ese capital humano he sabido manejarse internamente. Porque yo no puedo crear una estructura para mí. Bueno, pero yo estoy en Tamboril. Usted pero dejó yo- su legado ahí. Exacto, yo tengo que trabajar para el que viene después Para de la mí. iglesia. Es para la iglesia, yo no trabajo para mí. Yo trabajo para la iglesia. O mejor dicho, no trabajo, yo sirvo para la iglesia. Entonces yo no puedo pensar a nivel personal, porque esa gente hace su colecta y ese dinero no es mío. Yo tengo que saber administrar ese dinero, de no convertir eso en un gasto, sino una inversión inversión. para cuando venga el próximo sacerdote pueda escalonar otros tipos de servicios. Porque los cambios son buenos. Porque lo que yo no veo, lo ve el otro. Sí. Y Sí. lo que el otro no ve, lo veo yo. Y ahí es que está la grandeza de la iglesia, que ha sabido conjugar todos esos carismas para el bien de la comunidad. Bien, pues vamos a pasar ya al tema central, conociéndolo un poquito más Ujú. de su desempeño dentro de la iglesia. Como dije al inicio, estamos en Semana Santa y pareciera, bueno, con la tragedia y todo lo que ha sucedido, que nos ha afectado a toda la población, como que no nos hemos enterado de que estamos en Semana Santa.
¿Qué es la Semana Santa? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué manda la iglesia? Mira, la Semana Santa es un tiempo muy especial que la Iglesia Católica nos regala a nosotros para que sepamos que somos polvo y al polvo volveremos. Es lo primero. Segundo, tener un corazón desgarrado, el profeta Joel. Yo poder ponerme en los zapatos del otro. A eso le podemos llamar empatía. Sentido común. Pero especialmente reflexionar, porque el Señor no vino a condenar a nadie. El Señor vino a salvar. Es decir, lo que quiere es que el pecador tome conciencia de sí mismo, se levante y viva. Es decir, lo que quiere es un cambio de conducta. Es un cambio de conducta lo que se quiere. Allá yo tuve muchos problemas en Cienfuegos con eso. Porque yo decía, oye, que tú te fuiste para otro lado, a mí me da trepito. Porque lo que a mí me interesa es que tú cambies de conducta, que tú dejes de vender droga, que tú dejes de estar matando gente y que todo lo otro. Vamos a acompañarte, déjate acompañar a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico. Porque esas son respuestas patológicas de la misma sociedad, de las deudas sociales que tenemos con la misma sociedad. Claro. Y estamos recibiendo esa devuelta hacia atrás de ese mundo que no conocemos. Así es. En todos nuestros sectores hay dos mundos. El mundo que tú y yo conocemos, que caminamos, que todo lo otro. Pero hay otro mundo que quizás usted no se atreve a caminar. Sí, que no lo conocemos. Que no lo conocemos y están ahí. No nos interesa en ocasiones conocerlo. Exactamente. Hay como una barrera. Entonces Semana Santa viene para eso. Para que recapacitemos nuestra conducta a nivel personal, porque el pecado es un triple rompimiento. Rompo con Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Rompo conmigo mismo porque mi conciencia no me va a dejar ser libre, que es lo que quiere el Señor, y rompo con los demás, porque mi pecado tiene un efecto en la sociedad, un efecto social. El pecado tiene un efecto social. Sí, porque y si no, un pecado entonces es un viviéramos delito. solos. Es algo que tú Aristóteles decía, la persona que quiera vivir sola o es un dios o es un animal. Entonces, hay una cosa que nos relacionamos uno con otro. Entonces, ahí es que el Señor quiere que nosotros cambiemos. Es decir, testimonio. Y padre, ¿usted cree que todo lo que está sucediendo es un clamor de Dios para el mundo? ¿Es un llamado de Dios? El Señor nos llama. En este caso, a propósito de la Semana Santa, que suceden cosas aquí, en el país. El Señor nos está llamando todos los días. Él va a utilizar siempre todos los mecanismos porque confía en nosotros. Él quiere que tú y yo, todos, y aquellos que nos siguen a través de las redes de aquí, que seamos protagonistas de su obra de salvación. Y a cada instante se va a manifestar. Recuerden el pueblo de Israel, ellos entendieron como que era un castigo, ¿no? Pero el castigo vieron el amor, entendieron verla como una historia de la salvación. Ese destierro y volver de Babilonia otra vez al pueblo. También nosotros tenemos que leer nuestra vida como historia de salvación. Según esa analogía que usted está haciendo, ¿cómo podemos llamar a lo ocurrido? Bueno, es que esto ha sido muy, muy fuerte porque esto ha calado en nuestros corazones. No porque seamos religiosos, ni que tampoco sea castigo, porque aquí hay una negligencia humana. Si ponemos a observar todo lo que se ve, porque hay que esperar para no ser, dice, ganarse pecadores, más revuelto, ganarse pecadores. Hay que esperar que las autoridades hagan sus investigaciones. Pero ellas dijeron, y a partir de ahí uno puede ver, pero lo que se ve, hay negligencia, porque hay cosas que queremos, a veces, yo no sé, se lo dije a un muchacho, para ver si me puedo entender un poquito. Había un joven que estaba yendo todos los días al Santísimo, allá, a orar. Y yo, mira qué bueno que este muchacho viene. Y voy y le pregunto, joven, ¿por qué usted viene todos los días al Santísimo a orar? Porque yo quiero que el Señor me ayude a conseguir un trabajo. ¿Y ya tú distribuiste el currículum? No, padre. ¿Y ya tú fuiste a tal sitio? No, padre. Y yo, viejo, pero aquí tú no vas a recibir trabajo. Tú tienes que fortalecer tu parte espiritual. Pero esto es 50 y 50, 50 a Dios y 50 tú. El problema de nosotros que queremos darle 100% a Dios y eso no es así. Yo tengo un grado de responsabilidad de mis acciones. Ok, te perdono, pero hay una culpa. Tú tienes que resarcir eso. Entonces, ahí es que viene la gracia divina. Y este tiempo de Cuaresma es para eso, para resarcir eso. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia de sí mismo,
de cómo está su testimonio, no con el mundo, sino con Dios. Mire, padre, yo leía en esta semana a un amigo que escribió con relación precisamente a lo que ocurrió en Jet Set, y él utilizaba lo ocurrido con Job para ese momento, porque surgieron muchas personas que de alguna manera quisieron cuestionar. Y Job tácitamente dice en uno de sus textos, bendigo a Dios cuando me da, bendigo a Dios cuando me quita, independientemente de cualquier circunstancia, bendigo a Dios. Y hay que entenderlo. ¿Qué lectura le damos a eso? que, ¿Podemos los humanos aprender a vivir en esa forma? Hay que entenderlo porque el sistema de retribución de ese entonces, tú eras bendito en ese entonces si tenía descendencia, es decir, familia. Si perdón que le interrumpa, padre, para que la gente entre en contexto con lo que es Job. Job perdió la familia, perdió la riqueza, perdió todo. Exactamente. Quedó a la intemperie. Entonces, en ese entonces... O sea, era un hombre que lo tenía todo. Todo, era uno de los hombres más poderosos de ese tiempo. En ese entonces, para poder entender esa realidad... Y entonces tenía fe y era creyente. Bendigo a Dios si me da, bendigo a Dios si me quita. La retribución de ese entonces, yo soy bendito por Dios si tengo descendencia, es decir, familia, si tengo salud y tengo bienes materiales. Si no, yo he pecado. Tengo que purificarme. Y a Job le quitaron todo y nunca ofendió a Dios. Nunca ofendió. Nunca dudó de Dios. Exactamente. Entonces, eso es lo que debemos... Porque el desafío del diablo a Job fue, te voy a quitar todo y voy a hacer que maldigas. A ver si tú para vas a seguir para tentarte. Y por igual mostrarle a Dios de que él no era tenía débil. fe, que era débil, pero mostró tener fe. Nosotros tenemos que ser como Jesús. Jesús clavado en la cruz. Padre, ¿por qué tú me has abandonado? Pero esa pregunta, muchos dicen que está cuestionada, es convertirla en oración. Porque con nuestra condición humana hay muchas cosas que nuestro entendimiento no nos va a llevar a comprender muchas cosas. Lo que yo le digo mucho a Entonces, un amigo mío. En ese momento que quizás mi entendimiento, mi capacidad de razón no me da, entonces vamos a convertir ese cuestionamiento en oración. Y ahí es que está la grandeza de nosotros. Ese cuestionamiento, convertirle, Señor, yo no entiendo esto. Ayúdame, regálame tu sabiduría. Padre, para poder Padre, discernir. usted ha dejado una tarea grande aquí Para con poder eso. discernir, porque el discernimiento, uno de los dones del Espíritu. Porque el problema está que el diablo es muy astuto. Claro. Y nos va a atacar por donde más nos duele, por la parte que más nos gusta. El diablo nos conoce muy bien a nosotros, mejor que nosotros mismos. Y eso no se va a presentar como un dragón, un dragón rugiente, y conoce nuestras debilidades. Por eso San Pedro nos dice, nosotros tenemos que orar. El cristiano que no ora, ni lee la palabra, ni santifica la fiesta, le puede pasar cualquier cosa, porque se debilita su parte espiritual. Y ojo, la palabra yo tengo que entenderla no mirando al otro, sino para mí a nivel personal. ¿Qué me dice a mí la palabra? Porque a mí me da vergüenza que mucha gente comienza a leer la palabra. Pero esto le cae bien a fulanito, esto le cae bien a fulanita. Y eso siempre. No es así, es un error. Acomodando. Es un error. Ese es el problema. Cuando yo quiero acomodar la palabra y quiero acomodar a Dios a mi circunstancia. Y eso no puede ser así, porque estamos cayendo a lo que criticaba Jesús, a los fariseos, a los herodianos y a ese grupo de escribas de ese entonces, que eran unos falsos. Ángel tiene una pregunta. Entonces, a propósito de eso mismo, y tomando en cuenta lo que sucedió en esos Jet Set, y doña Ana le preguntaba porque era relacionado con esto de la Semana Santa como tal. Vemos muchas personas que ahí no podemos quizá describirlo de manera individual todos, pero hay muchas personas que eran muy buenas, que estaban ahí. Han circulado algunos muy conocidos aquí en el país que han demostrado tener duda de Dios. En ese caso, esas personas dirían algunos que se salvaron que sí, que Dios me salvó. Y hay otros que no tuvieron la suerte. Entonces, ¿cómo pudiésemos relacionar una cosa con otra ahí? Y adicionado a eso, que mucha gente me pregunta y yo no tengo la capacidad de responder. ¿Dios estaba ahí? Dios está en todas partes y está aquí en este momento. Amén. Porque está en nuestro corazón. El problema está que nosotros buscamos a Dios muchas veces en cosas de fuera. Y tenemos que recordar que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y que somos templos del Espíritu. Por eso debemos cuidarnos. Y esto es para dejarnos saber nuestra condición humana, lo débiles que somos.
Por eso es una invitación que el Señor que observar esto como una señal, primero de arrepentimiento. Yo lo veo así en esa tesitura, de arrepentimiento, porque yo no sé en qué momento yo voy a morir. Pero eso es una muestra de arrepentimiento para el país. A nivel personal, y a nivel general. Porque si estamos como estamos en el país es porque nos hemos olvidado de amar y de orar. Porque eso es un solo elemento. Usted lo está hablando en el sentido del arrepentimiento para que estemos preparados. Estar preparado siempre. ¿Y cómo yo estoy preparado? Con mi conciencia tranquila. Porque tú no que sabes mi conciencia no me muerda por dentro. Para que la muerte no nos encuentre, como dicen. Entonces yo tengo que tener... No nos encuentre sin la preparación. Yo tengo que hacer... vivir mi vida sin hacer daño a nadie. Amando, respetando, queriendo, sirviendo. Sin hacer daño a nadie. Porque la invitación... Padre. Recuerden la transfiguración del Señor. La transfiguración del Señor. Cuando baja la nube y la voz. Este es mi hijo, mi predilecto. Escúchenle. ¿Y qué fue el mandato? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo yo estoy viviendo el amor? Porque la palabra amor es la palabra más prostituida que hay. A donde quiera se utiliza la palabra amor, de negocio y de todo lo que sea. Pero es la vivencia. El Señor quiere que yo viva. Recuerden lo que yo dije anteriormente. El Señor no ha venido a condenar a nadie, sino para que cambie de conducta y viva. Es decir, lo que ha sucedido en el país y que ha sucedido anteriormente, otros casos que han sucedido anteriormente, es para llamarnos la atención. Aprenda a vivir la vida como si fuera tu último día, sin hacer daño a nadie. No te partes de la oración, porque puedes caer. Mucho testimonio de ahí. Mi vida está entregada a Cristo. Lo hemos visto. Entonces, ahí es que es una convicción interna. Pero hay personas que debemos tener. Pasan unos meses y se les olvida eso. Quizás no. Porque ya estamos yendo al fuero interno. Y eso ya lo tiene que ver esa persona con Dios. Yo lo que tengo que velar por mí. ¿Estaba mal, padre, que estuvieran ahí bailando, disfrutando, compartiendo unos tragos en familia, aniversario, cumpleaños, gente que asiduamente iba ahí todos los lunes? Yo quisiera que todos fueran como yo. Logros que han obtenido quizás yendo a un templo solicitándole a Dios logro como tal. Yo quisiera que todos fueran como yo. San Pablo lo dijo claramente. Yo quisiera que fueran todos como yo. Pero más va a casarse que está quemándose por dentro. ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo así como sacerdote, célibe. Pero está mal que a lo que yo voy, estoy dando una explicación sobre esto. Porque yo no puedo decir ni que está mal ni que está bien. Porque, como dije anteriormente, ya es una concepción personal suya. Ahí entra el libre albedrío. Ahí entra la decisión suya personal. A lo que yo me refiero, usted es libre de hacer lo que usted crea, pero recuerde que tiene que estar medido bajo la línea del amor, sin hacer daño a nadie. Entonces, si usted cree que usted se siente bien de gozar un momento sin hacer daño a nadie, se puede hacer. Jesucristo lo invitaron a una boda. Pero quizás el grueso de la fiesta, el grueso de la actividad de Jesucristo fueron en fiesta. Inclusive Jesús se enojó cuando le dijeron, él tuvo que decir que, señores, cuando estaba Juan decía que era un loco. Ahora que yo estoy aquí me dicen que yo soy un comilón y que soy un borracho. Entonces, ustedes tienen que creer en mí. No es que yo esté aplaudiendo eso. Pero el problema está que existe la libertad de expresión y cada quien expresa su fe de acuerdo a su convicción que tiene. Hay personas que ahora en Semana Santa, en vez de coger a la iglesia o de quedarse en su casa, se van para la playa, se van de resort, se van para el campo. Eso está mal. Y ya por eso yo voy a juzgar que esas personas no creen en Dios. No. Yo no puedo. ¿Cómo yo mido la fe? Es más, en nuestras acciones. Pero vamos a la iglesia, a lo interno de la iglesia, de cualquier iglesia. Yo estoy hablando no tan solo de la católica, de cualquier iglesia. ¿Cómo yo mido la fe de una persona?
¿Cómo yo la mido? Una persona que está postrada en el suelo, otro que está con los brazos abiertos, o otro que está arrinconado en la pared así, en el momento de adoración. ¿Quién tiene más fe? Yo no soy quien para medir esa fe. Entonces, por eso es que nosotros llamamos a la conciencia. Un cristiano haría aquello, reflexionar. Tenemos que reflexionar a nivel general. Yo no puedo venir a dar una tesitura mía personal, yo tengo que hablar a nivel personal para la reflexión. Un cristiano estaría bien estar en un colmadón en Semana Santa, se vería bien. Yo no, padre, es que Semana Santa es para la oración, es recogimiento, de reconciliación, es de perdón, es de escucha, es de amor. Ahora, si usted decidió, porque usted se pasó en el mes entero trabajando y la compañía solamente le va a facilitar ese día para usted salir de ocio con su familia, hágalo bien. No se desespere con la prudencia. Si usted va a manejar, no beba. Si usted va a manejar, conduzca bien, porque si usted va a llegar tarde a un lugar, va a llegar tarde como quiera. La prudencia ante todo. Es el mejor mensaje que yo puedo dejar, la prudencia ante todo. Padre Javier, la Semana Santa es la conclusión de la Cuaresma. Concluyen los 40 días que recoge la Biblia que pasó Jesús por el desierto. ¿Cómo interpretar esa Cuaresma? ¿Cómo verla dentro de la fe? Mira, 40 años duró el pueblo caminando por el desierto. De Israel. 40 días Jesús en el desierto tentado. Todo esto es para llevarnos a nosotros a reflexionar a lo interno, en nuestro corazón. Porque para poder conquistar la gloria, tengo que saber saborear la cruz. El problema está que no queremos el sufrimiento. Le huimos al sufrimiento. La felicidad viene con el dolor. Si a mí me gusta la lluvia, tengo que aprender a lidiar con el barro. Entonces, si yo no quiero lidiar con la lluvia, no puedo lidiar con el barro. Es con una contradicción. Entonces, si yo quiero conocer la paz, tengo que haber saboreado en algún momento la guerra. Y la peor batalla que puede tener el ser humano es luchar contra sí mismo. La interna. Porque uno mayormente tiende a reflejarse en el otro. Y cuando yo te estoy criticando a ti o al otro, muchas veces yo me estoy criticando a mí, mis acciones. Hay un reflejo, podríamos decir. Entonces tenemos que cuidarnos. Este tiempo es para la iglesia nos ha regalado este periodo para que reflexionemos. Primero, la libertad. Luego, el amor. Y luego, la vida. El Señor quiere que vivamos libres. ¿Por qué? Porque Él entendió, y la iglesia lo entiende así, que nosotros tenemos esa capacidad de regenerarnos internamente, de tener una autoliberación interior gracias al poder de la palabra que tiene. Ese poder que no tiene ninguno más nadie, solamente la palabra de Dios tiene ese poder de cambiar corazones. Y se lo digo por experiencia propia. Yo trabajaba en el de norte, yo quería estar bien con el mundo y estar bien con la iglesia. Y después que yo tuve un encuentro personal con Cristo, que me vi que tenía que entregarme a Él, que quería más, llevar a Cristo, transformar ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso fue en el año 2005. Ese encuentro me llevó a esto, a lo que yo soy, no me arrepiento. En Cienfuegos me decían que yo era loco. Una vez me llevé yo 3 guaguas de muchachos del barrio que hacen mucha bellaquería. De los inquietos. De los inquietos, para no decir otra cosa. Y me decían que yo estaba loco, que para qué yo invertí ese dinero en eso, que eso es una perdedera de tiempo. Gente que son de ahí. Y yo, señores, pues yo creo en Dios. Es la obra, hay que hacer la obra. Y el Señor, yo le pedí al Señor, regálame uno. Por lo menos regálame uno. ¿Y cuánto le dio? Y me regaló 5. Wow. 2 de ellos se fueron a la iglesia evangélica y 3 se quedaron en la iglesia católica. Muy bien. Y yo me sentí contento porque eran muchachos que estaban delinquiendo y han cambiado de conducta, que es la misión de todos nosotros. Eso es lo que yo siempre digo. Porque en el caso de que se busca que se acerquen a Dios, sin importar la religión que sea, pues a eso hay que buscar primero. Yo tengo que... Porque ellos son los que están lejos de... A nivel personal... Lo dice la Biblia, o sea, que Dios no vino a buscar los salvos. Vino a buscar los que están en pecado. Exacto. Entonces la misión mía es llevar ese mensaje de amor. Que tu convicción decida. Yo tengo que luchar porque mi testimonio, yo no tengo que salir a estar discutiendo cuál es la verdadera iglesia, porque yo sé cuál es la verdadera iglesia. Yo no tengo que discutir eso. Ahora,
¿Cómo yo lo muestro? Con mi testimonio. Ahí es que yo puedo dar para que otros tengan una convicción de yo defender mi fe. Yo defiendo mi fe en la medida que yo amo, en la medida que yo me cuido y cuido al otro. Eso Exacto. no es de teoría, no es lo que yo diga, es lo que yo haga. Usted ha dicho, padre, en varias ocasiones el amor, amor, amor y amor. Y hay una parte que dice que Dios es amor, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta nuevamente lo sucedido aquí, en ese caso de la discoteca, el país completo, de una manera u otra, ha demostrado tener amor. Y digo esto porque independientemente de las personas que tengan comportamientos no correctos ante Dios, de una manera también han sido parte de ese amor hacia este luto, solidaridad. Un pueblo solidario. ¿Considera usted que sí, que somos un país cristiano nosotros? Nosotros somos un país netamente cristiano, tenemos una fe buenísima. El problema muchas veces es la falta de catequesis, mal manejado y cosas seguimiento, acercamiento. Ese discernimiento y acercamiento provoca que surjan fanáticos y cosas de esas, y de ambas bancadas, podríamos decir, se digan cosas, pero al final todos tenemos fe en un Dios. Y eso es lo importante. Y eso es lo que nos llena y nos conforta de ese pueblo que cree. Lo único que yo tengo, el mensaje que tenemos que dar es que se mantengan en la oración. Otra vez lo recalco. El cristiano que no ora, cualquier cosa le puede pasar. ¿Cómo Tenemos que en nuestro blindaje, utilizando la palabra de ahora, Pablo diría un escudo y cosas de esas. Pero nuestro blindaje ahora mismo es cuidarnos y saber utilizar las herramientas que tenemos a favor, no en contra. Esto es una chulería. Para mí lo mejor que ha existido en el avance tecnológico es esto. Pero esto también es un arma de doble filo. Claro. Porque yo le puedo cambiar el sentido. Entonces, este es un sentido ¿para qué? Para evangelizar, pero también para yo pagar cosas por el banco. Ujú. Es decir, que esto ha venido para beneficiarnos. Y qué pena que tenemos estos aparatos que son inteligentes y a veces nosotros somos como medio brutos para coger las cosas, para cantar las cosas. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo oramos, padre? Hay gente que no sabe orar, que no sabe comunicarse con Dios. La diferencia entre orar ¿Cómo y lo rezar, hacemos? porque se dice mucho eso. Mira, recuerden cuando a Jesús le preguntaron, Padre, enséñanos a orar. Nos enseñó la oración universal. Padre nuestro. El Padre Nuestro. Nos enseña. Esa es la oración universal donde está englobado todo lo que se necesita O sea, con que yo rece para el Padre vivir. Nuestro, ya estoy orando. Pero aquí está la convicción nuestra. Porque no todo el que diga Señor, Señor se va a salvar. Ahí es que va, ahí es que yo voy, la conciencia, la convicción nuestra de yo creer en Dios. Porque podremos encontrar muchas personas. Ay, te alabo y te bendigo, que esto es lo otro. La canción de Ricardo Arjona. Doña Carlota era la más religiosa y me ponchó sin pelota. Entonces, no es como lo que yo diga, es lo que yo hago. Entonces, la oración. Que yo nunca he orado. Presenta tu vida a Dios y quédate en silencio. Las palabras Él te le mira, llegan. Él te mira y tú lo miras. Y en el silencio, Él te va a hablar. ¿Cómo Recuerde- puede presentarse en la vida? O sea, hacer silencio para que lo encuentre. El problema, un ejemplo, aquí estamos. Pero quizás la loca de la casa tuya, la mente, está en otra cosa. Pero tú estás aquí. Es calmar aquí. Es calmar aquí difícil internamente. Eso es muy difícil. Y esto Pues tú se quieres necesita un concentrarte, proceso. pero todos los problemas y Todos el día los a días, día. todos los días es un proceso. Entonces, por eso el cristiano tiene que apartarse. Jesús, para tomar grandes Se decisiones, iba al subía a la monte. montaña. Sí. Subía a la montaña y oraba. Jesús, luego del trabajo, se apartaba con sus discípulos. Vengan, vamos a orar, vamos a descansar. Entonces, nosotros, así como estamos peleando ahora, que vamos a sacar un momento de ocio para salir con la familia, la iglesia nos regala la cuaresma para que nosotros meditemos y nos apartemos, busquemos esa montaña, ese lugar donde yo me sienta, ay, qué bueno se está aquí, Señor. Y Vamos a ser trechosa para ti. Se puede orar en silencio. Claro. Porque siempre he estado convencida de que la palabra tiene poder. Pero también puedo. Hay diferentes hablar con formas de Dios. orar. Hay oración de sanación, hay oración de intercesión. En fin, lo importante es que Porque usted cuando siente dice esa comunicación. conexión. Pero cuando se dice en silencio es el hecho de que yo puedo utilizar mis pensamientos en hablar con él. Exactamente. Claro. Es a lo interno. Lo interno. Cerrar los ojos, respirar profundamente, calmar. Centrarnos que yo estoy en oración, pero no tan solo externo.
Y que sino estoy también a lo ahí, interno. delante de Consigo Dios, mismo. en una Porque, confesión. Un ejemplo, en nuestra parroquia hay mucho escándalo afuera y hemos hecho retiros y hemos sentido la presencia del Señor, a pesar de del que pase concepteo de los afuera. vehículos y cosas de esas, de las bocinazas y cosas de esas, porque es algo interno. Señores, a veces estamos buscando en cosas externas y el Señor nos ha regalado todo eso en nuestro corazón. Y qué pena que nos estamos matando unos con otros con cosas triviales, cuando el Señor nos ha regalado todo eso en nuestro corazón. Entonces la felicidad nuestra, el problema está que nos apegamos. Anthony de Melo nos decía, señores, enamorémonos del rosal, por si acaso falta una rosa, yo no me muera. El problema es que muchas veces nos apegamos a la cosa. Y el que se apega no es libre, porque tiene miedo a perder. Vive dependiendo de Y el eso. Señor quiere que yo sea libre, ligero de equipaje. Y mira lo que pasó ahora. Nadie pudo volver a su casa a recoger Nadie nada. pudo. Ligero de equipaje. El Señor quiere que yo sea ligero de equipaje. ¿Y cómo hacer ligero de equipaje? Es que ligero de equipaje con su mochila es pronto para tomar decisiones. Es pronto. Pero el que está muy cargado, que tiene muchas cosas guardadas, tiene miedo. Ay, pero si me descubren esto. Ay, Dios Ay, mío. si me descubren aquello. Entonces tiene miedo. Entonces está atado. Y por esa persona y por todos nosotros tenemos que orar para que el Señor, a través de la palabra, rompa cadenas y pueda reinar el amor en cada uno de nuestros Amén. corazones. Padre, otra preguntita. Padre, Escúcheme, doña Ana, que se me yo voy pensando cada vez Ajá. que va diciendo. Cuando usted dice saborear el sufrimiento, y se refirió en cuanto a la cruz, ¿la cruz significa un tipo de sufrimiento? Recuerda que la cruz era vista como la condena máxima en ese entonces. Podemos considerar como si fueran las sillas eléctricas. Bueno, podríamos decir, porque hay otra manera de que, lamentable caso, de provocar una muerte. Haga la pregunta completa. Entonces, ¿qué sucede? La cruz, ¿Es válido llevar una cruz en mi cadena? la cruz, como Sí. señal de cristiano, claro Ajá. que sí. Yo Pero- pero no convertirla, no convertir esa cruz como una imagen, como un fetiche, no. Yo llevo la cruz porque ella me está recordando el misterio de mi salvación. Porque en la cruz, que era visto como el árbol de condenación, con la muerte y resurrección de Cristo, se ha convertido en el árbol de salvación. Pero Entonces, habían desde otros ahí esa también, es nuestra convicción. Pero ahí nuestra. habían otros que no, bueno, los ladrones Otros que acompañaban. crucificados. Bueno, recuérdate que habían dos ladrones. Sí. Y hubo uno que comenzó a criticar. Ven acá, y tú no le dijo que lo vamos a meditar ahora, lo hemos estado meditando. Apéate de ahí que tú eres el hijo de Y Dios. el otro le dijo, mira, nosotros sí hemos cometido. Pecado. Este es libre. Y lo están matando, Lo es están inocente. Lo están juzgando ahí. Y mira cómo está en el mismo lugar nuestro. Recuérdate de mí cuando estoy en la gloria. Y él dice, sí, de que yo estoy en la gloria, tú estarás conmigo. Entonces, la cruz, Cristo derramó la sangre, nos amó para que vean que sí es posible amar. Sí es posible vivir bajo la palabra. Y el que nos dio ejemplo fue Él, para que nosotros le podamos seguir. Por eso nos llamamos cristianos. Pero entonces, en la parte de saborear ese sufrimiento, porque usted menciona de no debemos llevarla como la cruz. Y yo, Un fetiche. Un fetiche. Yo más particularmente digo que si en caso que Dios me librase, que mi padre me lo hubiesen asesinado a una silla eléctrica, yo no podía cargar una silla eléctrica aquí para pensar en mi padre. Está como desorientándola, porque aquí estamos hablando No, pero pregunto, déjame decirle por qué pregunto eso, porque usted dijo saborear el sufrimiento. saborear el sufrimiento en el sentido de que yo no tengo que huir. Hay personas que dicen, ay, yo me voy para Estados Unidos, me voy para la playa para desahogarme, que esto, lo otro. Y hermano, ya los problemas que tú tienes, tienen visa y pasaporte. Ah, no, que yo me voy a emborrachar para olvidar el pensamiento. Olga, también esos problemas se van a emborrachar junto contigo, porque el problema no son los problemas, el problema somos nosotros, que muchas veces no queremos encarar los problemas, no queremos sufrir. Por eso tenemos que saborear, no que seamos masoquistas. Ojo, no es que seamos masoquistas. No, pero El problema está me que referí esa... porque me quedé con una duda en base a esto que sucedió, que doña Ana le preguntó, Ujú. si Dios estaba ahí, por ejemplo, en ese sentido. Dios está en todas Partes. en todas Estoy partes. convencido de que sí, pero para la duda de muchos que se preguntan, en este caso, teníamos que saborear ese sufrimiento, Tenemos que saborearlo para aprender y no caer. independientemente de las diversas personas que ¿Qué estaban no- ahí, que eran, qué no eran importa? cercanas, se sentían Tenemos que cercanas. saborear, por eso es el dolor que hay.
hay un dolor tan grande en la República Dominicana, colectivo, y es producto de eso, porque han salido tantas preguntas, tantos cuestionamientos. ¿Y por qué ha pasado esto? Y yo no puedo cuestionar a Dios. No, jamás. Yo no puedo cuestionar a Dios. Más bien, gracias, Señor, por la vida. Te pido por ellos. Ellos también eran humanos. Quizás hayan pecado, sabrá Dios qué. Vamos a orar por ellos, para la salvación de ellos. Y a nosotros regálanos, y por lo que se salvaron para la recuperación. Y a nosotros regálanos un corazón grande, primero para amar y segundo para tomar conciencia. Porque si yo cometo un error, es para yo aprender a levantarme y no volver a caer. Entonces, eso pasó. Podrían decir que negligencia y que todo lo otro. Ahora tenemos que nosotros que aprender para que no vuelva a pasar. Y si vuelve a pasar, entonces hay problemas. Pero lo que pasa es que yo siento... Quizá Dios está llamando la atención, librándonos de otra tragedia mayor. Pero hay personas que fueron, en ese caso, víctimas de esto, que no sabían, ni pensaban, ni se imaginaban, ni tenían intenciones de estas cosas. Entonces, la negligencia no fue por parte de ellos. Entonces, esos que fallecieron, sus familiares dirían, una pregunta mía, que nunca dudaré de Dios. Señor, ¿qué hago ahora? Orar. Porque tiene que darle, muchos dan gracias porque lo vivo. Los que fallecieron, ¿qué dicen? Gracias, Señor. Pero acuérdate que la muerte es una regla de la vida. Claro, pero en cuanto a la naturaleza de la vida. Lo que cambia es cómo y cuándo. La muerte, lo hemos hablado. Pero la naturaleza de la vida. Mira, la muerte sea ya vista por una enfermedad que ya no está avisando, sí, o prematura, como lo que pasó, nosotros se convierte en un misterio. No tenemos una respuesta, es un misterio. Es como una pared que se levanta. Entonces, un muro impenetrable es el misterio de la muerte. ¿Por qué lo digo así? Porque todos nosotros estamos llamados a dar vida y ser signo de vida donde quiera que estemos. Pero llega la muerte y eso nos refleja lo débil que somos. La condición humana. El Señor quiere de esto que aprendamos primero a amar, pero que nos alejemos del orgullo, que nos alejemos de la soberbia, que eso es lo que nos divide, de las vanidades, del pecado, de todo eso. Esa es la reflexión. Y ahí sí, yo le estaría dando un sentido de vida a ese sacrificio que ha pasado ahí. Ahí sí yo le estaría dando un sentido a la vida. Cuando yo comienzo a reflexionar, caramba, pero el Señor me está llamando para que yo tengo que apartarme de todo esto, para yo tener mi conciencia tranquila, porque yo no sé, soy tan débil, tan frágil como un cristal fino, que en cualquier momento se puede romper. Entonces yo tengo que apreciar ese regalo, ese don que el Señor me ha dado a mí. Dios mío, Padre, usted va a tener que volver para la Pascua. Dos preguntas para cerrar. Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, ¿es lo mismo? Claro que sí, a nosotros se nos enseña en catequesis un solo Dios y tres personas. San Agustín nos lo enseñó claramente, para ser rápido, el amor. Por eso te digo el amor. San Agustín, para que exista el amor, tiene que haber un amado y un amante. El amante es el Padre, el amado es el Hijo, y el resultado del amante y el amado es el amor. Entonces ahí viene el Espíritu Santo. Por eso ustedes van a observar al Espíritu Santo, que lo representa con el fuego, porque el amor es candente, es fuego, pero también lo representa como paloma, como esa paloma que viene. Y el corazón. Entonces, para que exista el amor tiene que existir un amante y un amado, y ahí que se conjuga la Santísima Trinidad. Entonces, para poder entender entonces ese misterio de la Santísima Trinidad, un Dios y tres personas. Quedan muchas inquietudes, Padre. Su mensaje para esta Semana Santa a toda la población y especialmente a los santiagueros. Bien, a todos los santiagueros la invitación es a acercarse a las diferentes actividades de sus diferentes parroquias. En esta Semana Santa es acercarse a sus parroquias para profundizar más en la palabra, y más con todos estos acontecimientos. ¿Qué me quiere dejar dicho el Señor a mí a nivel personal a través de la palabra? No es caminar por caminar, no es ir a la iglesia para que me vean, porque eso es hipocresía. No podemos hacer hermosilla al diablo.
Así no se puede. Es ir con esa convicción de yo entregar y ofrendar mi vida al Señor en este tiempo de Cuaresma y acercarme más en la oración, en la lectura de la palabra y en la caridad. Al inicio de la Cuaresma se nos decía claramente, del polvo eres y al polvo volverás. Somos frágiles y tenemos que entender esto. Por eso nuestra vida debe de ser una ofrenda, porque no somos dueños. Dueños es el Señor. Entonces, por tanto, nosotros acercarnos más a Él en este tiempo, en la oración, en la caridad, en la ayuda en el hermano y en la penitencia personal. Gracias, Padre Javier, por esta conversación tan interesante. Le pido que después de Semana Santa, cuando estemos en la fiesta de Pascua, pues volvamos a conversar otro poquito para ir aprendiendo cada día y cada día acercándonos más a Dios. A ustedes, no se muevan de ahí, que en breve regresamos con el Congreso de la Tarde. Gracias, Padre, por estar Muchas aquí. bendiciones. Amén. Regresamos en breve con más información en el Congreso de la Tarde.